Tengan muy buenas tardes. Les saluda el doctor Ramón Argueta. En esta tarde tenemos un tema muy importante para la salud pública, especialmente para la población salvadoreña. Es sobre el manejo de dengue en el primer nivel de atención. La agenda que traemos en esta tarde para discutir un tema tan importante en la salud pública de nuestro país es la introducción, un manejo de dengue en el primer nivel de atención, el diagnóstico diferencial de arbovirosis, diagnóstico diferencial con COVID-19 y el laboratorio. En esta primera parte, que es la introducción, como todos recordamos, el dengue es una enfermedad causada por un arbovirus, en el cual ustedes muy bien recuerdan que tenemos de estos 4 serotipos relacionados, el DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Esta es una virosis muy importante transmitida por artrópodos y se estima que aproximadamente 3 millones de personas tienen el riesgo de contraer esta enfermedad. Esto es debido a su distribución a nivel mundial que se encuentra principalmente en las Américas. De estos 390 millones hay de infecciones. Y de estas infecciones, quienes presentan síntomas tenemos 96 millones. De estos, 20,000 personas prácticamente mueren de dengue al año. En primer lugar, tenemos que relacionarnos y verificar qué es lo que vamos a buscar cuando nosotros damos y estamos atendiendo a un paciente que ya con fiebre. Muchos decimos que hay miles de eventos que pueden dar o enfermedades que pueden dar prácticamente un síntoma como es la fiebre. Pero en nuestro país tenemos que tener muy en cuenta que en primer lugar, qué es lo que más circula o qué es lo que es endémico a nivel nuestro, o sea, qué es lo que tenemos que ver en diferentes etapas y eso lo podemos observar en los corredores endémicos en los cuales vemos a diario en nuestros establecimientos de salud o en las regiones o en el país y vemos el comportamiento de dichas enfermedades, en este caso del dengue. Para eso se formulan definiciones de caso para podernos orientar y buscar dicho evento. En este caso tenemos la definición de un caso sospechoso de dengue sin signos de alarma. Es toda persona que presenta fiebre. Aquí no nos están diciendo qué tiempo. Antes había una definición que tenía que ver 2 días de fiebre. En este caso no, ¿verdad? La definición fue modificada y es más sensible. Y por eso esta se acompaña la fiebre en cualquier tiempo de 2 de los siguientes signos o síntomas, que es la náusea, los vómitos, la diarrea, cefalea, el dolor retroocular, que muchas veces nos orienta a los clínicos a poder pensar en dicha enfermedad, las mialgias, las artralgias, decimos nosotros, bueno, entonces tenemos una arbovirosis, ¿cuál podría ser la que nos puede estar más afectando? ¿Verdad? Y eso lo vamos a hacer con una buena historia clínica, una buena anamnesis, que eso es muy importante para el clínico que está enfrente del paciente. Ver si tiene sangrado espontáneo o una prueba de torniquete positivo. La prueba de torniquete nos orienta a sospechar que puede ser y tener probabilidades de ser un dengue, no que es dengue, como muchas veces lo podríamos confundir anteriormente. Y en un examen con una leucopenia menor de 5,000 por milímetros cúbicos. En esto mismo, nosotros vemos otra definición que es ya caso sospechoso de dengue, pero con signos de alarma. Todo lo anterior, que era caso sospechoso, sin signos de alarma, además de los siguientes signos, que usted le tiene que orientar, que tiene y pensar en lo que puede estar sucediendo en dicho paciente. Un dolor abdominal intenso y sostenido, ¿verdad? ¿Qué podría estar pasando? Vómitos persistentes, ¿verdad? Más de 4 vómitos, más de 6 vómitos persistentemente. Acumulación de líquidos cuando usted hace el examen físico y hace la percusión a nivel pulmonar y a nivel también ver si no hay una onda cítica a nivel abdominal. El sangrado de las mucosas de las encías, que es muy característico. El letargia o la inquietud, el sistema neurológico, evaluarlo. La astenia,
y usted cuando examina a nivel abdominal, toca y mira que hay un hígado agrandado, una hepatomegalia mayor de 2 centímetros. Y usted deja un examen urgente en la unidad de salud si tiene laboratorio y mira el hematócrito y compara las plaquetas. El hematócrito aumentando y las plaquetas disminuyendo. Ya nos hace pensar que podemos estar en una fase crítica, lo cual ya las vamos a describir. El caso sospechoso, otra definición de un dengue grave es todo lo anterior que nos da signos y síntomas, pero aquí ya encontramos una fuga masiva de plasma con choque. Ya hay acumulación de líquidos y hay un problema de estrés respiratorios. Puede haber una acidosis metabólicas, ¿verdad? Ya establecida. Hay un sangrado severo y un daño grave de órganos. Entonces, aquí tenemos que correr con estos pacientes para poder dar y atenderlos inmediatamente y darle unas medidas de sostén, lo cual lo veremos en su debido tiempo cuando estemos viendo el tratamiento. Pero definiendo esto, nosotros tenemos, porque son sospechas, y qué vamos a pensar, y estamos en un país donde el dengue es endémico, tenemos que pensar en dengue en primer lugar, antes de pensar en otra cosa diferente. Y eso es muy importante que tenemos que tener en mente. Ahora, ¿cuándo vamos a confirmar un caso de dengue? Que es la otra definición de caso. Es una RT-PCR tomada del 0 al 5º día, y ya sea en un paciente captado con movilidad en establecimiento centinela de arbovirosis o por gravedad o fallecido en cualquier establecimiento de salud que se deje, ¿verdad? Aquí podemos ver en este diagrama lo que anteriormente hemos hablado en una forma más simple y una forma más estratificada. Ahí ustedes observan que hay dengue con o signos de alarma, en el cual la mayoría se mira el globo que es sin signos de alarma, ¿verdad? Y vemos en una menor cantidad. Vamos a esperar que el compañero deje de hablar. Allí sacamos la ambulancia de nuevo. No, estaba pálida, con la ambulancia estaba pálida, sí. porque como era nueva y todo. Estaba nueva, Espérate ahí. No, pues que he hecho ya. allá se va a meter. No dice que es de Nueva Guadalupe. Si el compañero puede dejar de hablar, 20 horas, 40 minutos. poder avanzar. Y le digo yo, fregando, y mira, y no viene la madre. No lo puedo hacer. Yo le dígame que si falta algo me culpa bien. Es que él no te ve. Ya lo sé. Bueno, vamos a continuar. Ya silenciamos al compañero. En esto podemos resumir lo que anteriormente estábamos hablando. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Todos estos con signos de alarma nosotros observamos en el diagrama que nos lleva a un dengue grave, que puede haber una extravasación de plasma, hemorragia grave y compromiso grave de los órganos. Y aquí observamos en el resumen prácticamente lo que anteriormente hemos visto, que podemos encontrar en cada uno de ellos. Y es importante recordar prácticamente que también podemos encontrar leucopenia con dengue sin signos de alarma, ¿verdad? Prácticamente importante cuando no hay signos de extravasación de plasma, y los dengues con signos de alarma, pues encontramos prácticamente el aumento del hematócrito y disminución de las plaquetas, y que requiere una estricta, oigan bien, aquí ya vamos en la fase crítica, observación e intervención médica. Y el dengue grave, pues ya hay daños a los órganos, en donde podemos observar aumento de las transaminasas mayor de 1000, alteraciones del sistema nervioso, afectaciones a nivel cardíaco y otros órganos. ¿Qué es el curso clínico de la enfermedad? Pues estamos hablando prácticamente cuando usted ve la historia o la evolución natural de una enfermedad. En este caso, en este evento del dengue podemos clasificarlas en 3 fases que están ahí descritas: a febril, crítica y recuperación. Pero esta enfermedad es una enfermedad sistémica y dinámica que posee un amplio espectro e incluye formas tanto asintomáticas, como lo vimos en el diagrama anterior, oligosintomáticas y formas graves, con un periodo de incubación de 4 a 10 días. Y algo muy característico, que la fiebre es de inicio abrupto.
Aquí podemos observar en este diagrama, y después vamos a explicar cada uno de ellos, cómo es la historia natural de una enfermedad en caso de dengue. Observamos en la primera parte superior los días de la enfermedad, desde el día 0 hasta el día 10º y continua. Observamos un dato muy importante que se pone aquí, que es la temperatura. De allí los eventos potenciales que pueden surgir en cada fase, en la fase febril, en la fase crítica y en la fase de recuperación. Lo más importante que hay otros eventos que los vamos a mencionar, y los cambios de laboratorio que podemos observar, el que tenga laboratorio. Si no, la clínica nos tiene que ayudar mucho para poder pensar, si no tenemos laboratorio, qué hacer, a dónde, qué vamos a actuar y a dónde referir. Lo mandamos a la casa, lo mandamos al hospital, lo metemos en la unidad de dengue, ¿qué tenemos que hacer si no tenemos laboratorio? Y la serología y la virología que se encuentra también bien descritas aquí. ¿Y qué pasa en la fase febril? Pues que es un inicio abrupto, esta aumenta prácticamente de los 2 primeros días hasta los 7º días el periodo, que lo podemos observar en el siguiente cuadro. ¿Y de qué se acompaña esta fase? Usted se acompaña de un enrojecimiento facial, hay eritema, dolor corporal generalizado, la mialgia, la artralgia, la cefalea, el dolor retroocular, y algunos pacientes pueden presentar odinofagia o hiperemia en la faringe o conjuntivas. Y los trastornos gastrointestinales pueden ser que náuseas, vómito, anorexia, evacuaciones líquidas, que son poco comunes. Entonces, en esta fase febril, que es la primera que estamos viendo aquí, observamos la temperatura aumentando hasta los 2 séptimos días. Los eventos clínicos potenciales que puede tener, una deshidratación. Usted le deja un examen de laboratorio, inmediatamente observamos aumento del hematócrito y aquí se observa, ¿ve? Y ahí comienza la caída antes de entrar a la fase crítica, que es como la defervescencia que le decimos. Ahora, prácticamente en la serología observamos una viremia aumentada. Aquí la PCR es muy importante del 0 al 5º día para poder saber si estamos con un dengue. Ahora vamos a la segunda fase, que es la fase crítica. Esta es cuando la temperatura desciende de 37.5 grados Celsius y se mantiene por debajo de este nivel, y por el general en los primeros de 3 a 7 días. ¿Qué puede causar aquí? Aumento de la permeabilidad capilar. Eso nos está diciendo. Y que nos puede dar un mal pronóstico para entrar a la fase crítica. Es aquí donde tenemos que actuar también, y eso lo hablaremos inmediatamente después del tratamiento. Entonces, hay una caída, hay una defervescencia, y es aquí cuando uno también tiene que decir, bueno, ¿envío o no al paciente a su casa? Usted lo puede enviar si tiene temperatura, pero si no tiene, tiene que meterlo y observarlo en ya sea un área de dengue específica que tiene, o si tiene otras referencias prácticamente, usted tiene que evaluar si tiene algún signo de alarma. Con un signo de alarma, tiene que referirlo al segundo o tercer nivel de atención según lo que se encuentre. ¿Y qué pasa aquí? Hay choques, hemorragias, hay daño a los órganos. En el laboratorio usted encuentra un hematócrito aumentado y una caída prácticamente de las plaquetas. Y en la serología, prácticamente en la fase crítica, observamos que la IgM puede aparecer al 5º día, ¿verdad? Pero no es indicativo que tenga dengue porque tiene que haber una paridad, la cual vamos a observar más adelante. En esta fase crítica es muy importante porque prácticamente tenemos que ver si no hay una extravasación de plasma. ¿Y qué podemos observar nosotros clínicamente que nos haga pensar que el paciente puede estar en una fase crítica? Una prácticamente hemorragia de las mucosas nasales, gingivorragia, prácticamente hay un sangrado transvaginal en las mujeres en edad fértil, una metrorragia, hipermenorrea, prácticamente hay una leucopenia con neutropenia y linfocitosis seguida de una rápida disminución de las plaquetas, que es lo que anteriormente vimos, y lo que nos puede dar una trevaxación de plasma. Por lo general, prácticamente este evento prácticamente dura de 24 a 48 horas antes de entrar a esta fase. Y entramos a la fase de recuperación.
que lo podemos observar aquí. Prácticamente saliendo de esta fase, estamos en una fase de recuperación. Y usted prácticamente cuando se recupera puede hacer de diferentes maneras. O se recupera prácticamente el paciente o lleva a, lamentablemente, un fallecimiento. En esta fase, usted puede observar prácticamente lo cual no excede de 48 a 72 horas. Y cuando esta fase de recuperación se tiene que dar, gradualmente el mismo organismo hay una reabsorción de líquido intravascular extravasado que retorna del compartimiento extravascular al intravascular. Y hay una mejoría notable del estado general de las personas. La persona ya recupera su apetito, su estado, los síntomas comienzan prácticamente a desaparecer. Hay una estabilidad hemodinámica y prácticamente hay un incremento de la diuresis. El hematócrito se estabiliza y puede ser menor y debido al efecto de dilución de los líquidos reabsorbidos. Y prácticamente, usualmente, el número de glóbulos blancos comienza a subir, aumento de neutrófilos y disminución de los linfocitos en sí, y prácticamente incrementando las plaquetas que suelen ser más lentos. Aquí prácticamente, regresando al diagrama, podemos observar aumento de plaquetas, reabsorción de líquidos y podemos encontrar la IgM, IgG presente en esta fase de recuperación. Media vez observamos prácticamente como la historia natural de la enfermedad, de las tres fases que tenemos, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación, ya sea con o sin intervención, observamos qué podemos hacer en cada una de ellas y lo cual podemos ayudar adecuadamente a nuestro paciente que llega a consultarnos y nosotros sospechamos que podemos estar enfrente de un evento muy importante y que tenemos que ayudarlos para poderle salvar la vida si actuamos adecuadamente. Fíjense que algo muy importante, y lo repito nuevamente, es que el clínico tiene que hacer una buena historia. Si la historia es mal orientada, no vamos a tener un diagnóstico certero. Si el clínico tiene una buena historia en la cual observa y pregunta adecuadamente y verifica síntomas y signos, ve los antecedentes epidemiológicos, los familiares y personales del paciente, ahí siempre tenemos ganado prácticamente de un 60% en adelante de nuestro diagnóstico. Abonado a esto, a un examen físico adecuado, buscando alguna alteración como en una hepatomegalia, ¿verdad? Buscando si hay líquidos, una citis, si hay un derrame pleural, ¿verdad? A través de el examen físico correcto. Y en esta parte de la evaluación general podemos dejar exámenes de rutina de laboratorio que nos apoyan para el diagnóstico, ¿verdad? Y también podemos tomar una prueba de dengue para poder confirmar nuestra sospecha. En esta parte de la evolución general, ya estamos al segundo paso, que es el diagnóstico, evaluación y clasificación de la enfermedad, según nuestra sospecha que tenemos. De allí entramos al tratamiento. En el tratamiento, nosotros tenemos la decisión que vamos a hacer según las manifestaciones clínicas que tiene el paciente y las circunstancias que pueden darse. En el grupo A va a recibir un tratamiento ambulatorio. Ese, como primer nivel de atención, lo podemos llevar a cabo. Y en cuanto vemos el tratamiento ambulatorio, podemos avanzar al grupo B1, que sí lo podemos tener en nuestras unidades de dengue que se encuentran en los niveles locales también y poder ser remitido y tratado adecuadamente. Ya el grupo B2 ya nos indica que nosotros como clínicos o alguien, no importa quién sea del personal de salud, en la comunidad pueden estar los promotores y ver la importancia que alguien tenga una sospecha de dengue, pues emitirlo en referente a un hospital de segundo nivel o tercer nivel, según lo que nosotros estamos prácticamente verificando. Pero sí necesitaríamos siempre una evaluación médica para podernos orientar. Y de allí prácticamente el grupo C es que necesita el tratamiento de emergencia
en el lugar donde se hace el diagnóstico o durante el traslado y remitido urgentemente a hospitales más complejos. Oigan bien el grupo C. Esto puede ser en el lugar donde está siendo diagnosticado el paciente. Aquí no nos dice que tenemos que mandarlo, subirlo a la ambulancia sin ningún suero, sin ninguna carga al paciente y referirlo simplemente con el motorista y la enfermera y un médico sin que lleve tratamiento. No, aquí dice trasladarlo y lo tenemos que estabilizar lo más que podemos para llegar a un nivel que nos pueda ayudar a atender esta emergencia. De ahí la parte 3.2, según los pasos de tratamiento, es la medición e interpretación de signos vitales y notificación inmediata de la enfermedad. Ya de último, pero lo más importante que tenemos que hacer es tratar al paciente según nuestra clasificación de la enfermedad. Si nosotros, de acuerdo a la gravedad, vemos que no tiene signos de alarma, prácticamente usted lo pone en el grupo A. ¿Qué indica eso? Que usted lo va a evaluar diariamente, y diariamente ¿cuánto es? 24, 48 horas lo más, ¿verdad? Y va a buscar signos de alarma. Tiene que darle una orientación adecuada al paciente, tiene que educarlo adecuadamente, tiene que decirle que es un signo de alarma. Y para eso, recordemos que los signos de alarma son los siguientes: dolor abdominal intenso y sostenido a la palpación, prácticamente vómitos persistentes de 3 o más en 1 hora, oigan bien, o 4 en 6 horas. La acumulación de líquidos demostrables por clínica, aquí no le dicen mándele radiografía, mándele ultrasonografía, sino que el clínico, su examen físico bien realizado, demuestra que este paciente tiene líquidos. El sangrado de las mucosas, que es bien importante verificarlo. El estado neurológico a través de si está letárgico o irritable el paciente. Y regresando al examen físico, una hepatomegalia mayor de 2 centímetros. Y si usted cuenta con un laboratorio, pues déjele un examen urgente y va a ver si está el hematocrito aumentado con disminución de plaquetas. Y esto, con un signo de alarma, tenemos que referirlo a un segundo nivel de atención. Pero sigamos con la parte 3 del grupo A. ¿Vamos a realizar el hemograma como le hemos dicho? Sí. Y al menos una vez cada 48 horas para observar su progresión de la enfermedad o la evolución de esta, después de la desfervescencia. Presenta un signo de alarma, regresar urgentemente al establecimiento, porque usted lo tiene en la casa, lo educó y le dijo al padre o al encargado, mire, al presentar este signo, usted urgentemente tráigalo aquí al establecimiento o llévelo al hospital, ¿verdad? Si acaso el establecimiento estuviera cerrado, o vaya al establecimiento más cercano. ¿Quiénes pueden prácticamente tener siempre en el hogar? Los que toleran volúmenes adecuados de líquidos orales. Orina al menos una vez cada 6 horas. Los que no tienen signos de alarma. Los que no se encuentran en periodo de disminución de fiebre. O sea, se acuerdan que cuando entramos a la fase crítica hay un periodo de efervescencia. Ahí prácticamente recordando los que no se encuentran en periodo de disminución de fiebre, porque ahí puede haber peligro por la pérdida y la fuga capilar que puede existir, ¿ya? Y entonces, esto es muy importante. Los que no tienen condiciones asociadas, que ya vamos a ver cuáles son, y los que no tienen riesgo social. Entonces, en la evolución siempre de la enfermedad, la de efervescencia tenemos que evaluarla cuando nosotros estemos viendo al paciente, que es la caída de la fiebre, el aumento con un examen del hematócrito y la disminución de plaquetas, la aparición de signos de alarma anteriormente que tenemos que ver. ¿Presenciamos sangrados o no lo presenciamos? O sea, cada vez que llegue de nuevo al establecimiento, no solo es de preguntarle, mire cómo sigue, fíjese que me cayó ya no tengo fiebre. Entonces en vez de decir, va mejorando, hay que mejor tenerle y ponerle mucha atención que es lo que puede estar ocurriendo según la historia de la enfermedad. Mejor le voy a dejar un hematócrito, mejor voy a ver si tiene algún sangramiento.
Voy a preguntarle si no ha sangrado la nariz, de la boca, si no tiene algún otro signo que me esté llamando la atención. Voy a preguntarle cuántas veces está orinando y ahí prácticamente dice una vez cada 6 horas. Voy a explorar los signos de choque, si no está irritable, es letárgico el paciente. Y cómo los vamos a tratar a los del grupo A. Reposo relativo en cama, ahí no dice reposo absoluto, relativo. Líquidos por vía oral, las cantidades en onzas, 30 ml, 100 vasos, 250 ml y 1 litro, prácticamente 1000 ml para recordar las cantidades como son. Si usted es un adulto promedio que pesa 70 kilogramos, usted se tiene que tomar 6 vasos de agua de 250 ml o más al día. A los niños los vamos a evaluar a través de la fórmula Holiday-Sager, la cual prácticamente en pediatría nos la ponen de la siguiente forma. Por kilo de peso, si el niño pesa de 0 a 10 kilos, 100 ml por kilo día. Si de 11 a 20 kilos, 1000 ml más 50 ml por cada kilo arriba de 10 kilogramos. Y mayor de 20 kilos, de 1500 a 20 ml por cada kilo arriba de 20 kilogramos. Entonces, ocupamos dicha fórmula y ocupamos el acetaminofén o el paracetamol. Si es una persona adulta, usted le va a dejar una tableta de 500 miligramos vía oral de acetaminofén o paracetamol cada 4 o 6 horas. La dosis máxima son 4 gramos. Si son niños y niñas, usted se lo va a calcular a 10 miligramos kilodosis cada 6 horas, 5 ml o el número de tabletas que según convenga. Y siempre, ¿verdad? Las acciones de saneamiento que son muy importantes y vitales para evitar y cortar la cadena de transmisión de dicho evento que se esté realizando en su comunidad. Organizar adecuadamente su comunidad, tener la fortaleza de todas las prácticamente fuerzas vivas que pertenecen a dicha zona, incluyéndose salud, incluyéndose la misma comunidad, si tiene prácticamente personas ya organizadas que velan por la salud de la población o por alguna dificultad, la misma alcaldía, esta protección civil nos puede ayudar para poder enfrentar y poder actuar adecuadamente. Acordémonos que el dengue no es una enfermedad de salud pública exclusivamente del Ministerio de Salud, sino que es algo que todas las fuerzas vivas tenemos parte que ver. Y eso es muy importante para poder tener acciones adecuadas e eliminaciones de criaderos de zancudos y poder cortar la cadena de transmisión. ¿Qué debemos evitar? Como ustedes bien saben, AINES, ácido acetil salicílico, la dipirona, la diclofenac, naproxeno, esteroides y antibióticos, lo cual nos puede provocar mejor una extravasación de líquidos. ¿Qué tenemos que monitorear? Un estricto aislamiento, reposo con mosquitero, ¿verdad? Hay que colocarlo, hay que controlar diariamente, hay que evaluar los leucocitos, las plaquetas, la de efervescencia, los signos de alarma 48 horas después de la caída de la fiebre, instruir al paciente cuando regresa urgentemente y verificar la toma de temperatura. Y para esto hemos hablado de los signos de alarma. Con un signo de alarma, el paciente tiene que regresar. Oigan bien, mire que estoy en la comunidad y allá tengo el promotor de salud y le pregunté al promotor que simplemente al niño le había salido un par de gotitas de sangre. ¿Qué estamos diciendo aquí? Tenemos que referir urgentemente al paciente al establecimiento para que sea evaluado, para ver si no hay problema, si no hay, está entrando en una fase crítica donde está perdiendo líquidos y necesita una atención inmediata antes que se complique más. Y esto es muy importante, por eso la historia natural de la enfermedad en las 3 fases es importante tenerlas controladas. Y aquí estamos en el monitoreo de la fase prácticamente del grupo A. Ahora, por eso hablábamos anteriormente, ¿cuándo consultar inmediatamente? Como dice ahí el título. Usted tiene un sangrado, diapetequias, epitaxis, gingivorragia, hematemesis, melena, metrorragia, polimenorrea, pues todo sangrado, llamado con esos nombres en los diferentes lugares, es de
regresar, consultar inmediatamente. Si está de noche, de madrugada, pues acudir a un establecimiento de salud. Nuestros hospitales, nuestros establecimientos de salud de 24 horas están abiertos y eso tenemos que orientar al paciente. Si no tenemos la atención 24 horas en nuestro establecimiento de salud y vamos a mandar a una persona a la casa, tenemos que decirle hasta ese detalle, a dónde tiene que acudir. Mire, fulanito, tiene que ir al hospital porque no hay otro establecimiento, o tiene que ir hasta la unidad porque está abierta. Pero no dejar de orientar a dónde puede ser atendido. Y eso es muy importante para todos los que estamos en el primer nivel de atención, orientar a nuestros pacientes, más si los vamos a mandar a la casa. Vómitos, dolor abdominal espontáneo a la palpación, aumento del perímetro abdominal, buscando ascitis, somnolencia, el estado neurológico, la confusión mental, hay desmayos, hay convulsiones, usted le toca las manos o los pies están pálidos, fríos o húmedos, que ya no está diciendo que hay algún problema, la dificultad para respirar y el edema clínico que usted lo puede observar prácticamente a través de la historia clínica y en el examen físico que usted hace adecuadamente. Para eso es el grupo A, que es lo que tenemos que tomar en cuenta. Son muchas cosas antes de entrar al grupo B1, donde estos pacientes tienen que ser referidos a una área de dengue, ¿verdad? O referidos a un segundo nivel de atención, a un tercer nivel de atención, según lo que estamos evaluando. En el grupo B1 debe de ser observados y tratados en el primer nivel de atención y evaluados todos los días prácticamente las 24 horas, estar evaluando al paciente, ¿verdad? En las salas de dengue y mientras dura la fiebre y 24 horas después de finalizada la fiebre, si lo vamos a atender en las salas de dengue de nuestros establecimientos de salud. Si no tolera la vía oral, pues ahí dice claramente, usted refiéralo al segundo nivel de atención. Si presenta otro signo o síntoma de alarma, que dice claramente aquí, se debe referir no al segundo, sino al tercer nivel de atención. Pero antes tiene que estabilizarlo, no lo tiene que mandar así nomás, ¿verdad? Tenemos que ver cuál es la condición del paciente. Si el paciente presenta o no shock, ¿verdad? Para poder calcular los líquidos. Y si presentara un shock, nosotros tenemos que por lo menos ponerle y calcularle los líquidos, ya sea de Hartmann o solución salina normal al 9.9%, a pasar en bolos, por lo menos tendríamos que ponerle el número de 3 y irlo evaluando. Y esto sería cada 15 o 30 minutos a 20 ml por kilo. Y ahí tenemos que estarlo evaluando y tratar de estabilizarlo más mientras lo trasladamos a un tercer nivel de atención. Pero ¿qué condiciones son asociadas en este grupo? Son los embarazos, es la edad menor de 2 años, los adultos mayores, personas con diabetes mellitus, con cardiopatías, con enfermedades renales, los inmunosuprimidos, el estado de abandono, el trastorno neurológico y la pobreza extrema que tenemos que tener allí para poderlos tener en este grupo. ¿Cuál sería entonces lo que tenemos que ver? Debe de ser observado en el primer nivel de atención en las áreas, estimular la vía oral según la fórmula de Holiday y Seeger. Si no tolera la vía oral, claramente, como decíamos anteriormente, usted también lo puede iniciar un lactato de Ringer o solución fisiológica al 0.9%, con o sin dextrosa al 2%. Puede tener como no tener dextrosa. ¿A razón de cuánto? De 2 a 4 ml kilo hora, ¿verdad? Colocar adecuadamente ese goteo y verificar que verdaderamente el paciente esté recibiendo, ¿verdad? El líquido endovenoso, porque muchas veces también tenemos que ver que se coloque adecuadamente en una vena, porque eso es vital, porque nosotros podemos tener la indicación, pero hay que ir a ver. Quiero ver cómo va el paciente, quiero ver esa mano, quiero ver si le está pasando el líquido, voy a ver el suero, voy a verificar, está el goteo bien, está pasando. Ah, bueno, está permeable. Sí, entonces estamos cumpliendo, lo vamos a recuperar. Pero si no, solo lo indicamos y también no tenemos
prácticamente la acuciosidad de estar aquí prácticamente así enzimático del paciente, también verificando lo que estamos indicando, podemos cometer error de en vez de ayudarle, lo podemos empeorar. Por eso es muy importante verificar hasta las indicaciones que se estén dando en estas áreas. Después usted a la hora evalúe si puede darle la vía oral, ¿verdad? Si es un menor, pues la misma fórmula que anteriormente habíamos hablado de Holiday Seeger, ¿verdad? Si es mayor de edad, de 70 kilos en adelante, pues ya sabe cómo le podemos dar un vaso de 250 ml y ponerle, claro, estamos ante una sospecha de dengue porque no tenemos la confirmación, el mosquitero, para que no nos vaya a perjudicar el vector a otros pacientes. Tratar sintomático como el grupo A. Si usted, la mujer está embarazada, prácticamente inducir una madurez pulmonar fetal en embarazo a las 26 a 34 semanas usando dexametasona a dosis de 6 miligramos endovenosos cada 6 horas en número 4, excepto, dice ahí, que la paciente esté chocada. Y otras condiciones asociadas, dar manejo especializado. ¿Qué quiere decir aquí? Si usted es hipertenso, pues tómese la pastilla para la presión. Si el paciente es diabético, tomarse el medicamento para la presión y así según la condición asociada que pueda tener. ¿Qué vamos a monitorear en estas áreas? Pues si el paciente tolera o no la vía oral. Los signos vitales, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la calidad del pulso. Muchas veces solamente dejamos a lo que nos cuenta quien le tomó la presión arterial y tal vez le tomó la frecuencia cardíaca. No vaya a verificarlo usted. Usted es el médico, usted lo indicó, usted tiene que estar encima, porque ahí estamos nosotros, somos primer nivel de atención, tenemos que evaluar y si va a entregar a otro colega, pues entregue adecuadamente para que este también cumpla y verifique los signos vitales. Por eso se llama signos vitales. De eso depende mucho prácticamente la vida. Algo muy importante que tenemos que hacerlo. Bueno, mira el balance hídrico. Estérselo monitoreando, miren la diuresis, miren si tiene o no signos de alarma, miren si el hematócrito progresa en muestras consecutivas. Todo esto para que usted pueda referir o no, o evaluar si el paciente está mejorando o no. Y ya en el grupo B2, pues prácticamente nosotros ya es un manejo hospitalario, ya sea de segundo o tercer nivel de atención prácticamente en el grupo C. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues mandarlo más estable el paciente. Vemos que el paciente prácticamente estaba en choque, pues ya le pusimos su bolo, ¿verdad? Ya le dimos tratamiento, ya estamos viendo, vemos que el paciente está sangrando, pero no está chocado, pues ya lo referimos, ¿verdad? Para que tenga una atención más especializada por los colegas de los hospitales, que prácticamente ellos tienen áreas especializadas de dengue, ¿verdad? En la mejor manera y la atención para nuestros pacientes, ya que nuestra letalidad, pues vemos que ha mejorado y ha disminuido como las epidemias que habían antes, ¿verdad? Y esto ha sido muy importante y algo que ha quedado muy claro, que estas guías y lineamientos del manejo de dengue a nivel de nuestro país ha ayudado en todos los niveles, lo que antes no se tenía. Y ahora sí se tiene y ha mejorado notablemente cómo atender en cada grupo nuestros pacientes. Entonces, como primer nivel de atención, ya estamos en una situación que no podemos manejarlo nosotros. El paciente empeoró en la fase crítica, pues preferirlo. ¿A dónde? Pues ya lo mencionamos y lo vuelvo a repetir. A un segundo, tercer nivel de atención, según cómo le evalúe el clínico que lo está siendo tratado. Y estos son los criterios de referencia al segundo y tercer nivel de atención. No bebe o bebe poca agua. Ausencia prácticamente de la diuresis por más de 6 horas. Presencia de signos de alarma. Hematócrito que aumenta y plaquetas que disminuyen en 2 muestras. Y los signos de choque. Prácticamente después de pasar al tratamiento, también en las arbovirosis, entre ellas mismas, hay diagnósticos diferenciales, los cuales los vamos a mencionar según la literatura los menciona. Prácticamente el chikungunya, nosotros tenemos un problema articular. Prácticamente aquí es un problema prácticamente de artritis articular, hay fiebre, la duración es más de 3 a 5 días, ¿verdad?
prácticamente no tenemos signos de alarma como el dengue, en el cual está ausente prácticamente la hepatomegalia, el vómito, la diarrea, el dolor abdominal y las consideraciones prácticamente que puede evolucionar a una artropatía crónica. Veamos el Zika antes de pasar al dengue. Prácticamente nosotros vemos que en el Zika tenemos una vigilancia también materno-infantil con respecto a ella. Entonces vemos que ahí hay exantema, hay prurito, hay fiebre que es leve, ni es moderada. Hay un exantema típico macular papular, que incluso está descrito. Hay una conjuntivitis que es muy frecuente y que es característica más de esta arbovirosis, ¿verdad? Y también es poco frecuente ver algún daño a un órgano, como encontrar signos de alarma de hepatomegalia, vómitos, diarrea, dolor abdominal, pero sí hay unas consideraciones particulares de riesgo, ¿verdad? De infección congénita y del Guillain-Barré. En cambio, en el dengue, como anteriormente lo habíamos dicho, una fiebre, y la fiebre es abrupta. Hay mialgias y hay dolor de cuerpo, ¿verdad? Un periodo de más o menos de 5 a 7 días. Y algo muy característico, que si estamos en signos de alarma, hay hepatomegalias, hay vómito, hay diarrea, dolor abdominal, hay sangrados, ¿verdad? Que nos puede llevar hasta un choque. Y esto nos puede llevar, oigan bien, consideración particular de la fase última de la historia natural de la enfermedad, o se recupera, o como dice aquí claramente, o riesgo de muerte, o muere, ¿verdad? Y eso nos lleva a cualquier eventualidad. Y algo un poco característico, diferenciando COVID con dengue, pues encontramos que en el COVID hay fiebre, pero aquí sí es común que haya una tos y un cansancio. En el dengue es raro y lo demás es común. Puede haber dificultad para respirar, es menos común en ambos. Malestar, dolores, menos común en COVID, es común en dengue, y el dolor de cabeza es igual, más común en dengue, menos común en COVID. Hay dolor de garganta, poco común, diarrea igual y congestión nasal. Y la nariz que moquea es rara y es menos común en dengue, y los estornudos que son raros en ambos. Así que siempre pensando también, estamos en todavía en la pandemia del COVID, ¿verdad? Pero en clínica tenemos que tratar de hacer un diagnóstico diferencial, y también acordémonos que estamos en un país endémico en dengue de esta enfermedad, y pensar también en COVID para hacer un diagnóstico diferencial, pero eso depende de la anamnesis que usted haga como clínico. ¿Qué vemos en el laboratorio? Prácticamente usted una muestra de suero tomada del primero al quinto día, según los síntomas, y podemos ver las arbovirosis, dengue, Chik y Zika. En dengue, el RT-PCR para dengue, si sale positivo o sale negativo. Si sale positivo, usted va a tipificar para ver qué tipo de dengue está circulando. El 1, el 2, el 3 o el 4. Hace poco, bueno, hemos estado con la unidad de vigilancia epidemiológica haciendo prácticamente con nivel central, a nivel nacional, la distribución y haciendo prácticamente esta tipificación, y se han encontrado prácticamente los diferentes tipos de dengue circulando. Por lo menos en el área, en la región que yo pertenezco, encontramos el 2 y el 4. Y siguiendo con el Chik, pues un RT-PCR para Chik si sale negativo o salió positivo. Y el Zika, prácticamente un RT para Zika positivo o negativo. Ahora, en el laboratorio, con respecto al RT-PCR, en el COVID lo encontramos en los primeros días hasta menor de 3 semanas. En el dengue, menor de 7 días, de 0 a 5, ¿verdad? Y en la IgM encontramos al cuarto día menor de 7 semanas. Y en el dengue, mayor de 4 días a 12 semanas, ¿verdad?
Y esto es muy importante, que la IgM después de los 60 días comienza a descender y desaparece. En la IgG, al cuarto día, a 7 semanas, a mayor de 7 semanas, y desde el quinto día en adelante, pues ella se encuentra prácticamente positiva y la podemos encontrar en el organismo. Y las proteínas no estructurales, o sea, NS1, en dengue, mayor de 7 días. Esto es prácticamente lo que les traemos para pensar a nivel local y seguir con un diagnóstico clínico oportuno apoyado de laboratorio, ¿verdad? Para poder dar una atención adecuada con este evento que sucede y que es endémico en nuestro país, que es el dengue. Muchas gracias. No sé si tienen comentarios o preguntas, pues estamos para escucharlos. Bueno, si no hay comentarios ni hay preguntas, pues le agradecemos mucho por su... por su presencia y seguimos siempre adelante todos, ¿verdad? Por una salud para todos. Muchas gracias y feliz tarde.